Pero la pregunta hoy, y eso va a correr a cargo de nuestros invitados, Menchi, es ¿qué es Itaipú? ¿Cómo nació? ¿De dónde salió Itaipú? ¿Qué es? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo hablaron por primera vez? Dijo, ya pon Itaipú, vamos a hacer Itaipú. Sí. Bueno, todo eso a cargo de... Bueno, nos visitan la profesora Cecilia Buick, ella es politóloga, docente, investigadora, especialista en desarrollo latinoamericano, y a su lado está Joel López, es estudiante de Ingeniería en Electricidad de la Universidad Nacional de Asunción, secretario de Planificación y Proyectos de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Electricidad, y traen una propuesta, la campaña se llama Itaipú Ñanembaé por la soberanía nacional, pero antes de ir directamente a la campaña, que plantea una cuestión mucho más de fondo, sí, vamos a hacer esto que pedía Oscar, algo que a nosotros nos pareció muy ilustrativo, muy didáctico, que lo hacía Latitud 25, y por eso dijimos, repitamos aquí hoy esta clase política que dio Cecilia Buick sobre lo que es Itaipú, justamente estas preguntas que hacía ya Oscar, que son como muy del inicio, cuando empieza todo esto, y sobre todo cifras que pueden ser también muy contundentes, que son fáciles de entender, de cómo las cosas se fueron dando y cómo lamentablemente siempre Paraguay salió perdiendo, digamos, a lo largo de estos años en lo que es el Tratado de Itaipú, y cómo ahora que tenemos a la vista en pocos años más la renegociación, podemos sacar alguna ventaja importante que signifique el despegue definitivo del Paraguay, porque de eso se trata esto, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que la gente se empodere y entienda la importancia de lo que nos va a pasar en pocos años más. Así que Cecilia, Joel, bienvenidos al programa, un placer tenerlos acá. Por eso tenemos la pizarra ahí al lado de Cecilia para que sea bien didáctica la clase. Me siento en la facultad. Yo vine con la cabeza bien abierta para aprender. Así. ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por aceptar la invitación. Bien enfrente, por favor, tus micrófonos son direccionales. No, muchas gracias, Oscar, Menchi, Juan, a toda la audiencia de la radio y de la tele. Un gustazo para nosotros poder compartir y seguir haciendo esta tarea fundamental que en la campaña llamamos traducir Itaipú a común y corriente. Por favor. Muy bien. ¿No? Un tema técnico sumamente complejo que siempre fue manejado muy cerradamente por especialistas, pero que es un tema que con todo el rigor técnico y científico que merece, lo estamos traduciendo para que toda la ciudadanía común y corriente de pie podamos manejar este tema. Y así como estos días la ciudadanía hicimos escuchar nuestra voz sobre lo que decía Oscar, algo no está bien y queremos nosotros que esté bien, queremos que Itaipú sirva para el desarrollo nacional, bueno, poder entenderlo en toda su profundidad y poder sobre todo con esa información precisa mirar para adelante y que este gran desafío que tenemos en el 2023 nos sirva para recuperar lo nuestro. Cecilia, yo te rogaría le diga, pues, no falta ya nada, más la Cecilia vio. Mapio, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Vos sos de profesión? Yo soy politóloga, soy egresada de Ciencias Políticas acá de la Universidad Católica en Paraguay y tengo un posgrado en estudios latinoamericanos. Específicamente hace un poco más de 10 años me especializo en estudiar las relaciones de Paraguay y Brasil. Y hace unos cuantos años dentro de ese marco me empecé a especializar en Itaipú. O sea, una investigadora nata del tema Itaipú. De todo, del relacionamiento a ese nivel, energético nomás o de otro. No, del relacionamiento general. Porque tiene todo que ver. Lo que pasó de las autopartes, el problema de las maquilas, todo está vinculado, ¿no? Sí, no hay que verlo como compartimentos estancos justamente, sino como una cuestión integral de un relacionamiento que tiene sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Bueno, y Joel, que es estudiante de ingeniería. ¿En qué año estás? ¿En qué año estás, Joel? Bien acá, al micrófono. Pegadito a tu micrófono. ¿Qué decías, perdón? Estoy en etapa de tesis en la Facultad Politécnica de la UNA. Muy bien. Y hay muchos como ustedes, Joel, que están, hombres y mujeres egresando, a punto de egresar de la universidad, que están sobre este tema haciéndole un seguimiento. Eso es importante saber, una reserva que estamos teniendo. De eso se trata. Así mismo, Oscar. Nosotros a partir de la Asociación de Estudiantes de Electricidad instalamos, justamente gracias a la campaña Itaipú Ñanembaé, que logramos llevar a instancias de nuestra organización en la facultad, y justamente también se venía ya hablando en las instancias de la facultad porque tiene un grupo de investigación que qué bueno. Varios años ya va estudiando las cuestiones de Itaipú. Así como lo decía Cecilia, ella es la profesora acá, yo creo que puede explicarnos más que nadie. Por favor. Todo lo que conlleva el contexto de Itaipú. Y lo que ustedes van a ir haciendo en la campaña. Un poco también lo que ya venía diciendo y también recordando las frases justamente del profesor Fabián Cáceres, que fue mi profesor. Es
pasado es docente de la Facultad Politécnica de una materia del 9º semestre, y él lo decía, el debate está instalado, ¿verdad? Ahora lo que queda es compartir la situación con todos los sectores, y todos los sectores de alguna forma puedan participar, y que a partir de ahora Itaipú tiene básicamente 7 millones de fiscales que van a estar encima, claro, de eso se trata. eso es lo importante. Profe, ¿puedes pasar a la pizarra, por favor? Así empezamos la clase. Sí. Mucho gusto. Vamos. Por favor, Y ese va a ser este es tu el micrófono. Entonces ahí, Aquí tenemos para que nos hagan lo... paradita. Lección por favor. 1. Me siento allá en la Facultad de Filosofía de... Por favor, sí, a ver. Vamos. Sí. Empezamos con toda la Sí. crisis que se generó en torno al acta, sí. pero en lo concreto que establecía ¿Qué es esta Itaipú? acta, vamos a eso. ¿A qué es Itaipú? Itaipú? ¿Qué es Itaipú? A ver. ¿Qué es Itaipú? Itaipú es una represa, la mayor productora de energía hidroeléctrica limpia y renovable del mundo, que tiene una potencia instalada de 14.000 megawatts con 20 turbinas, que puede producir energía en todo lo que produjo desde el año 1984 Ujú. hasta el año pasado, nos sirve para iluminar Paraguay 117 años de corrido. ¿Sí? Ok. Tiene un nivel de producción y de eficiencia altísimo, y tiene un nivel, en consecuencia, de producción de energía, y con la energía los recursos suficientes para poder hacer lo que nos decía Menchi, despegar el desarrollo nacional. Itaipú, como una represa, está instalada dentro de Paraguay, sobre el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Pero dentro de Paraguay. No, en la frontera. En la Vamos frontera. a llegar a eso, porque es uno de los puntos centrales. Ah. Está en la frontera compartida entre Paraguay y Brasil, ¿no? Ok. Itaipú tiene justamente, está marcada en el tratado firmado en el año 1973. ¿Pero qué hubo antes, profe? Que El acá acta llega de el Foz. problema Sí. porque Itaipú es producto no de un afán de desarrollo de nuestros países, sino es producto de una ocupación militar. Cuando Brasil en la década del 60 empieza a crecer y empieza a tener mayor necesidad energética, empieza a hacer estudios y descubre que en toda esta zona tenemos uno de los potenciales hidroeléctricos más grandes del mundo. Entonces, busca formas de hacerse con ese potencial hidroeléctrico, quedarse con toda esa posibilidad de energía. Y en una zona, luego del golpe militar en Brasil, en junio del año 1965, el ejército brasileño invade una zona hacia Salto del Guairá que se llama Puerto Renato, que era un territorio paraguayo donde se estaban demarcando los límites después de la guerra de la Triple Alianza, todavía, ¿no? Y que Brasil ahí cambia y dice, esto es brasileño, y ocupa militarmente, y empieza toda una disputa, Una puja. donde inicialmente Paraguay reclama el territorio, pero luego Paraguay termina cediendo ese territorio, y se firma en 1966 el Acta de Foz de Iguazú. 66. 66. Un año después, donde una de las cosas del ¿Quiénes firman acta el tratado? Stroessner de nuestro país, firman los cancilleres, los firma el canciller cancilleres. Sapena Pero Pastor. gobierno aquí... pero gobierno aquí de Gobierno Stroessner, aquí, Joao Stroessner, Goulart. No, ya no era ya Goulart, estaba era Goulart. posterior Goulart fue al- hasta el 65. hasta el ¿o no? 64, a Goulart le hacen el Ah, golpe claro, de él Estado el le hace el 31 de golpe. marzo y asume la Junta Militar. Pero Goulart había salido a favor del Paraguay en el 64. Antes del golpe de Antes Estado. del golpe de Exacto. Estado. ¿Por qué? Pero Porque el acta en es toda la posterior disputa al golpe. Es Claro, posterior al golpe. posterior, ok. ya entre dictadores. Y la ocupación militar también. O sea, para poner anteriormente, Joao Goulart 64 estaba a favor de trabajar con Paraguay en el potencial hidroeléctrico En partes iguales, digamos. en partes iguales. Y Brasil planteaba poder controlar ese potencial, ¿no? En el Incluso, Cecilia, perdón, creo que en Sí. aquel momento también el Brasil dice, no, Paraguay nunca va a usar luego más de un 20%. Eso es lo que les vamos a dar. Así, en esos términos, pretendieron manejar el tema. y el objetivo real era poder controlar y garantizar esa energía para el desarrollo de las grandes industrias Claro. brasileñas y extranjeras en Brasil, ¿no? Entonces, se da el golpe militar en Brasil en el 64, nosotros ya estábamos en una dictadura militar. En el 65, junio del 65, el ejército brasileño invade Puerto Renato en la zona de Salto del Guairá, y en el año 66 se firma el Acta de Foz de Iguazú, los gobiernos de Stroessner y la dictadura militar brasileña, que es el preámbulo del Tratado de Itaipú. Exacto.
¿Qué pasa aquí con el territorio? Acá se establece lo primero, que vamos a poner como los puntos centrales, que es la cesión de territorio. Paraguay deja de reclamar ese territorio soberano, se crea una figura jurídica de condominio, que es una figura que se usa en guerras cuando una potencia invade otra. Se dice formalmente que es de ambas, pero se mantiene un poder político y económico, que es la figura que tenemos hasta hoy. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. En los Saltos del Guairá, en toda la parte inundada, y en todo el río Paraná, desde Salto del Guairá hasta Itaipú, en Itaipú, y en territorio como por ejemplo la reserva de Embaracuyá, de Embaracayú, Ajá. que no está aún delimitada y es territorio binacional, entonces es de ambos, ¿no? Entonces este es un primer problema que arrastramos desde el año 66. Bajo esta invasión militar, las dictaduras firman el acta y ahí se firma el tratado. Que desde la campaña nosotros hablamos que este tratado es un tratado de la estafa. ¿Por qué? Por el origen Por el origen, por un lado, y por lo que en estos casi 50 años, el tratado significó, ¿no? Cedimos territorio. Ahora, ¿qué estableció el tratado en ese pacto de las dictaduras? Junto con la cesión de territorio, establece otro elemento muy poco conocido, pero clave en un tema bilateral, que tiene que ver con la potestad de invasión militar. Específicamente, el artículo 18 del cuerpo central del tratado dice que de manera conjunta o unilateral cualquiera de los estados puede ejercer acciones de seguridad sobre el otro estado para defender lo que considere que pueda hacer cualquier tipo de problema en temas de seguridad, de policía, de turismo, de tránsito, etcétera. Gracias a una gran movilización, esto se ajustó y dice que solamente eso se puede hacer en los territorios de condominio. Pero nuestro condominio es todo el río, es Itaipú, y son otras zonas de frontera. Es lo más importante. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, como vemos en estos últimos años, que cuando hay algún tipo de tensión en las relaciones bilaterales... ¿Qué es lo primero que hace Brasil? Es lo primero que hace Brasil, ejercicios militares, viola la soberanía paraguaya, ingresa al ejército, ¿no? Entonces no es un tema menor y esto está establecido en el tratado. Junto con estos dos elementos viene el tercer punto, que es algo que nosotros conocemos como algo que todo el día se habla, que es lo binacional, la binacionalidad. La binacionalidad en verdad es una figura que no existía en el derecho internacional. Es una figura que las dictaduras inventan en el tratado. ¿Y qué significa la binacionalidad? Supraestado. Que Itaipú es un supraestado, es un estado fuera del Estado. Supraestado. ¿Qué significa? ¿Quién decide en Itaipú? No decide ni el gobierno paraguayo ni brasileño, decide el Consejo de Administración. ¿Podemos nosotros auditar las cuentas de Itaipú? No podemos. Los ingresos de Itaipú, que por dar un solo dato, el año pasado fueron 3.744 millones de dólares, es decir, 30% de nuestro presupuesto general de gastos de la nación, no pueden venir a Paraguay ni a Brasil, tienen que ser íntegramente gastados en la entidad. Con lo cual, las autoridades de Itaipú justifican los millonarios salarios, 109 millones mensuales, contratos de millones de dólares sin licitación, por la binacionalidad. Sin embargo, es una contradicción porque estos ingresos de Itaipú provienen del servicio de electricidad, es decir, la factura de ANDE que todas y todos pagamos mes a mes va directo a Itaipú. Pero esos ingresos no pueden venir a Paraguay por la binacionalidad, ¿no? Por eso, este tratado, hablamos que es un tratado de la estafa. Y que le ponemos la cerecita con dos cositas más, que son algunas de las cosas más conocidas, pero que hay que ir a profundidad. Un cuarto punto, que es el más conocido a nivel del debate nacional, que es la cesión de energía. El artículo 13 del cuerpo central del tratado establece que aquel país que no utilice todo su 50% está obligado a ceder. Que no es comercializar ni vender, sino es ceder a un precio fijo y establecido totalmente fuera del precio de mercado. Eso dice el tratado. Dice el tratado. La cesión está establecida como derecho de adquisición, que está en el artículo 13, y se establece el monto por cuánto se cede en el anexo C
del tratado. Famoso. El famoso, Sí, que es famoso eso que anexo, sí. se aumentó con el acuerdo Lula-Lugo, se triplicó, pero sí. siguió siendo cesión. Cesión. Nosotros claro. no podemos hoy vender nuestra energía Pues eso ni es a Brasil, ni a Argentina. Compensación por cesión de energía. Eso es lo que recibimos nosotros, pero es Exacto. cesión. Y que en la palabra misma, Eh. Menchi, cuando uno te hace una compensación Sí. es porque te dañó. Claro. ¿no? O sea, sí, te textual. compenso esto por algún daño que te ocasioné. Exacto, Digamos, o sea, etimológicamente es compensarte de un daño. La cesión de energía no nos permite disponer libremente de nuestra energía, donde, para dar también algunos cálculos, Brasil paga por la energía paraguaya la tarifa de Itaipú, pero que eso va a Itaipú, no viene al Tesoro paraguayo, y al Tesoro paraguayo ingresa un promedio de 9 a 10 dólares el megawatt hora. Mientras, el precio promedio de mercado en la región ronda ¿Es de? los 55 y llegó hasta 120 dólares ¿En qué momento fue eso, Ceci? el megawatt hora. El mercado sube y baja. Depende de la oferta, Digamos, la lo que más demanda. Como el escuchamos es petróleo, entre 50, 55, Exacto. 48, 55. por eso. Estos son precios regionales. En Uruguay se llegó a comprar a 120 dólares el megawatt hora. Entonces, pero ahí, haciendo un cálculo por lo Sí. bajo, nosotros entregamos a 10 Y y, el mercado podríamos dice vender a 55. 55. ¿ya? Lo que representaría entre 1.500 a 3.000 millones de dólares anuales. Para el tesoro El paraguayo. tesoro. Ahí sí, para Paraguay. Claro. Ahí sí lo que nosotros dejamos de percibir. Entonces, nuestra sesión de energía termina con el quinto y último punto de todo lo que llamamos el tratado de la estafa, que es el pago de la deuda. Ujú. Se me quedó chiquito la pizarra. No quedó chiquita, sí. Y no Está quiero borrar bien. nada porque todo está muy Esto. claro. No, vamos. La deuda, La deuda. claro, para construir la represa, como cuando alguien va a construir una casa, abrir una empresa, se tomó una deuda. Un préstamo. No está mal, un préstamo. El préstamo inicial era de 3.500 millones de dólares, que empezó en el año 75 con el cronograma original de obras. Sí. Pero este monto se disparó, llegando a 40 veces más su monto original. ¿Por qué? Primero porque la obra se sobrefacturó. Una serie de hechos de corrupción impunes hasta hoy que hicieron que la obra pase de 3.500 a 20.300 millones de dólares. 20.300 millones. ¿No? Eso se sumó a que durante un periodo de 5 años Itaipú subsidió el costo de la energía, es decir, entregó la energía por debajo del costo para las empresas brasileñas que usaron Paulistas. 97% de esa energía, Ujú. pero eso lo incorporó a la deuda que pagamos ambos Todos. pueblos, paraguayo y brasileño. ¿no? O sea, ¿Y nosotros qué? le estamos pagando en definitiva a esa industria paulista desarrollada. Nosotros le subvencionamos a esa industria paulista que se desarrolló. Paraguay, país pobre. Nosotros, a través de nuestra tarifa de la ANDE, 60%, y acá va, de la tarifa de Itaipú, que luego va a la ANDE, es deuda. Y es esta deuda 40 veces mayor su planteo inicial por la sobrefacturación de la obra, por el subsidio a las empresas brasileñas y por una cuestión de que se colocaron intereses sobre los intereses. No solamente fueron tasas de interés mayores al promedio, sino que se hizo algo que se llamó doble indexación, que es un interés sobre el interés. ¿En qué época fue eso? Eso fue desde el año 97, a través del acuerdo que firmaron el gobierno de Juan Carlos Guasmosi y Fernando Enrique Cardoso, hasta el año 2007, cuando por una gestión del gobierno paraguayo eso se logró eliminar. En esos 10 años, ¿Cuánto? nosotros pagábamos la deuda, pero amanecíamos al año, se pagaba la deuda y el 1 de enero del año siguiente amanecíamos con la deuda aún mayor de la que era anteriormente. Porque el 1 de enero se hacían los ajustes del interés. Entonces la deuda estaba a 16.000. Pagamos 1.000, pero no bajaba al a año siguiente 15.000. Era 16.500 o 17.000. Y durante 10 años la deuda se disparó. Por eso llegó a 20.000 millones. No solo 20.000 millones, la deuda Más. fue 20.000 millones en ese año sin contar todo lo que ya se había pagado. Ya se había pagado, claro. Como no hay una auditoría a la deuda, por la binacionalidad no podemos no se tener. puede hacer No tenemos un dato exacto para decir la deuda terminará siendo tanto. tanto. Cálculos de algunos técnicos y especialistas hablan de que llegaría a ser 79.900 millones de dólares. Es decir, de 3.500 a 79.900. ¿Cuándo se cierra ese número? ¿Cuándo? ¿En el Termina de 2023? pagar. Y ahí viene justamente el 2023.
El cronograma de pago termina en el año 2022. Y al 2023 puede llegar a ese monto, el costo total. Y esto es lo que necesitamos ver con una auditoría de la deuda. ¿Cuánto se fue pagando año a año? ¿Cuánto fue Pero efectivamente puede llegar a ese creciendo? monto, se estima. En el pago total, sí. Sí. Exacto. Eso, en definitiva, eso es lo que va a costar una vez que termine el pago de la deuda. Ese va a ser el monto que se pagó. Exacto. Correcto. Que es un monto que nos serviría para construir hoy día por lo ¿Cuántas menos represas? 3 represas del tamaño de Itaipú. Yo le voy borrando ahora sí, así, Ah, porque pero, acá no. quedó bastante claro. No, ¿verdad? Que tenemos que Pero hacer una vamos a empezar pausa. 2023, pues. Pero tengo que hacer la pausa, pues. Ahora hacemos bueno. la Debo pausa. hacer la pausa. Nos avisa porque la pausa y seguimos entrando aquí. Al al Porque 2023. Pero aparte cerramos de justito eso, ahí, cerramos justito ahí. sí, justito. Pero aparte de eso, que ya preguntamos, ¿qué hubo de diferente en 1973, firma del tratado, al acta de Foz de Iguazú de 1986? ¿Hubo diferencia de lo que se dijo que se iba a hacer en el 86 y lo que finalmente se firmó en el 73? El acta después del De 66, quiero decir. 66, ok. ¿Había algo diferente? De eso vamos a hablar. Muy bien. Si es que hay, ¿eh? Pausa, en un ratito lo vemos, ¿sí? ¿Eh? Bueno, después nos vas a explicar de qué se trata porque la didáctica de la profe está encantando a la Sí, audiencia. a la audiencia. Así Te está digo que hay un con mucha nivel de, claridad. gran impacto. La diferencia, acta de 1966. Sí. Castelo Branco, presidente de Brasil, De Brasil. después del golpe militar. ¿Qué cambió allí? Porque el acta dice una cosa, ¿el tratado reflejaba lo mismo o hubo algún cambio significativo cuando firman en el 73 el tratado? Hay un cambio fundamental, Oscar, que tiene que ver con una palabrita que Brasil borró en el tratado y que es fundamental. El acta entrega nuestro territorio, establece que se va a construir la represa y establece que la energía a ser generada corresponde 50% a cada país con el derecho preferencial de adquisición Por parte de Brasil. por parte del país que no utilice toda la energía con relación al otro. Es decir, en este caso y en la proyección era y es Paraguay quien no utiliza todo, entonces, acorde al acta, Brasil iba a tener el derecho preferencial de adquisición. No significa, preferentemente te doy a Brasil, pero si tengo otra mejor opción, le doy a la otro. mejor opción. Porque es tu parte. Claro, Claro. porque es tuya y Vamos a soberana. apropiarnos ya, es nuestra parte. Es nuestra parte. Correcto. ¿Y qué pasó en el tratado del 73? ¿Cuál fue la diferencia? El artículo 13 del cuerpo central del tratado habla de todo lo mismo y dice derecho de adquisición. Saca preferencia. Sácalo de preferencial y entonces vuelve que es como Obligatorio. obligatorio. O sea, si yo no uso todo Paraguay, sí o sí tengo que darle a Brasil. Y después ese derecho de adquisición establece como una cesión, que es la tercera palabrita que se incorpora en el anexo C, donde establece justamente que el precio de cesión no va a ser a precio de mercado. Porque de última, ponele, Brasil tiene el derecho de usar la energía, pero a un precio justo establecido en el mercado. Eso se borra, se establece la cesión y se establece un precio fijo. El numeral 3.8 establece el cálculo específico en el cual se fija el precio por el cual nosotros le cedemos nuestra energía a Brasil, que son $300 el gigawatt hora inicialmente, a lo cual se le fueron poniendo el famoso factor multiplicador. El factor de ajuste famoso. Y con ese se aumenta, Sí. que el último, el que rige actualmente, es el 15.3, que hace que tengamos alrededor de 360 millones de compensación, que es lo que hoy día va a FONACIDE y a la al Fondo para la Gobernación Educación de la Educación de Excelencia e Investigación. Exacto. Y también a los municipios y gobernaciones. Exacto. Bueno, entonces, ¿hay algún otro cambio con respecto al acta de Foz y el tratado del 73? Ese es el elemento central. Central. Bueno, vaya cambio. Sí. Bueno, pero, profe, para que explique un poquito, ¿cuánto, si escribí otra vez eso, cuánto Vamos. costó de inicio? ¿Cuánto, entre comillas, la inversión que pusiste acá? ¿Cuánto era? 3.500 millones. Acá, de sí, euros. a ver. Vamos y voy a Sí, Ahí. ahí. Y entonces recordamos a la audiencia y vamos con esos Sí. puntos. Primero, lo que ya establecía el acta de Foz de Iguazú, que voy a poner acá los 5 puntos de la estafa, Ujú. como le llamamos nosotros para compartir con la gente. Producto ya del 73. Claro, sí. La cesión de territorio. Sí. Sí, este es el primer punto. El segundo punto, la potestad de invasión militar. Sí. El tercer punto,
que tiene que ver con lo que se cambia en el acta, que es la obligatoriedad de ceder nuestra energía. Cesión obligatoria de energía. Sí, porque Sí. se sacó lo preferencial. Se sacó lo preferencial, o sea, yo ya no tengo un margen. Una Un poquito más allá para que vean en la Vamos, pantalla. vamos, Ahí, para que- ahí, la Exacto, sesión de energía. la cesión de sí. energía. El cuarto punto, la binacionalidad, que Sí. era este manto que estamos analizando que justamente cubre todo. Inescrutable. Y el quinto punto, la deuda, Inauditable. que La deuda. También viene justamente inauditable. lo que me decía, inauditable, una deuda que por eso habla, deuda espuria, deuda ilícita. sí. Nosotros llamamos deuda corrupta por el origen Sí. y el crecimiento de la deuda. Que los datos que decías, Oscar, empezó siendo 3.500 millones de dólares. ¿Quién puso 3.500? ¿Quién dijo, ya monita la plata? El primer crédito, es decir, el crédito es de Electrobras, el primero, pero el crédito lo pagamos todas y todos. Claro. Ahí paramos, profe, porque tengo una pregunta, profe, por favor. Sí. Porque se estableció en algún momento dado, en el conocimiento popular, ya eso, ¿acuerdan cómo ir la plata? Bebé. Exacto. Durante años eso Nos ocurrió. hicieron creer eso. No, mucha gente decía, ¿qué es lo que pusimos nosotros? No, y un poco de agua y... ¿Qué pusimos nosotros? ¿Qué dijiste, por favor, cómo es ese tema? Voy a poner en un ejemplo actual. Es Sí. como que yo me vaya a quitar un crédito para construir mi casa. Saco un crédito de 3.500 para construir mi casa, construyo toda la casa y luego empiezo a pagar el crédito. ¿Sí? La casa va a ser finalmente ¿de quién? ¿Del banco que me dio el crédito o mía, que yo estoy pagando el crédito de la construcción de la casa? Tuya. Va a ser mía. Claro. Claro, si no, todo el mundo estaría con terribles problemas. Este crédito de Electrobras no puso la plata. Nosotras y nosotros, paraguayos y brasileños, a través de nuestra factura de la ANDE, estamos pagando esta deuda. Claro. Electrobras Y sacó el- nomás el préstamo, digamos. El primero, Las porque después garantías. vinieron muchos más. Muchos ¿sí? más. Después prestó también el Citibank, prestaron Deutsche Bank, Swiss Bank, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Itaipú. Ah, Itaipú. Claro. Y la deuda de Itaipú La pagamos todos. la pagamos a través del servicio de electricidad. ¿Qué significa esto? Que la tarifa de Itaipú, es decir, cuánto cuesta la energía de Itaipú, se hace a partir de distintos elementos. Por ejemplo, todo lo que se le paga a Paraguay y a Brasil por los royalties, lo que se paga para los salarios y lo que se llama gastos de explotación, salarios, contratos, etcétera, y la deuda son todas partes de la tarifa de Itaipú. Hoy día, la tarifa de Itaipú está compuesta en un 60% Por la deuda. por la deuda y los intereses de la deuda, Claro. que es casi 35% de toda la deuda sigue siendo interés hoy, ¿sí? De una deuda que hay que decir, no solo es 40 veces su Más. monto inicial, sino que es una deuda ya pagada. ¿Por qué? Porque esta deuda tiene un origen para construir la represa, pero luego la deuda fue creciendo y ahí vinieron nuevos préstamos de Electrobras, de otros bancos brasileños, de otros bancos alemanes, suizos, norteamericanos, porque el presupuesto crecía con la sobrefacturación de la obra. Creció más cuando durante 5 años subsidiamos el costo de la energía para las empresas brasileñas. Y creció más cuando en el 97, en el acuerdo Guasmos y Fernando Enrique Cardoso, se incorpora a la deuda de Itaipú, es decir, a nuestra tarifa de la ANDE y la tarifa de los brasileños, por un lado, el subsidio al costo de la energía que se entregó por debajo de su costo, la pagamos nosotros. Se incorporó este tema del interés sobre el interés que hablábamos Indexación. y se incorporó una tercera cosa. Por el pago en dólares era eso. Por el pago en dólares. Se hacía un La ajuste. doble, Sí. El del crédito normal Sí, sí. era 7.5, 4.1 y otra Un vez interés sobre el eso interés. se ajustaba a la inflación norteamericana. A la tasa de los americanos. Exacto, cada 1 de enero. Pero hay una tercera cosa que este pacto de Juan Carlos Guasmos y Fernando Enrique Cardoso incorpora del 97, que es que la inflación que generó en la deuda, que estaba en cruceros en su mayor Claro, parte, cambian a real. cambia real en el año 94, eso tiene una inflación altísima de más de 5.000 millones de Y también dólares. se incorpora la deuda. Y ellos dos deciden incorporar la deuda. O sea, la inflación brasileña pagamos nosotros en nuestra tarifa de la ANDE. ¿Sí? Espectacular. Por eso hablamos de una deuda corrupta.
Y que con todos estos elementos, la deuda original de lo que legítimamente fue la represa Se ya comprometieron a que fuera. Que ya está pagada. Si tuviésemos una auditoría, que no podemos hoy por la binacionalidad, pero una auditoría seria, primero vamos a ver toda la corrupción metida en la deuda. Segundo, vamos a ver que la deuda ya se terminó de pagar. Con eso, el costo de nuestra tarifa va a bajar 60% de la tarifa de Itaipú. Aparte de ver todos los responsables en todos estos hechos de corrupción, sin entrar siquiera a mirar en los otros 5 puntos. Entonces, estos elementos es como abrir una caja de Pandora. Son muchas cosas, pero muchas cosas que tienen un camino de solución. Porque mucha gente dice, ya sabemos la estafa, ya sabemos que nos roban, ya sabemos los problemas. Vamos a hablar de la solución. Que ahí viene la oportunidad histórica que tenemos en el 2023. ¿Qué pasa en el 2023? El numeral 6 del anexo C del tratado es el único que tiene una fecha para la revisión del anexo. Y esa fecha se cumple cuando el tratado tiene 50 años de su entrada en vigor, que se cumple el 13 de agosto del 2023, y cuando la deuda está amortizada. Es decir, la deuda llega a cero. Un poquito más allá, profe, para que vea la pizarra nuestro. Gracias, Oscar. Él me ayudó a ordenar. Excelente. Ayudante de cátedra. Ayudante de cátedra, muy bien, del lujo. Ahí estamos. Entonces, vamos a cumplir 50 años. La deuda, yo adhiero a todas las investigaciones que plantean que la deuda ya es cero. Eso está demostrado, pero lastimosamente seguimos pagando. Esta deuda corrupta tiene el cronograma oficial de terminar de pagarse en el 2022. Entonces ahí se abre la oportunidad de revisión puntualmente del anexo C. Pero ¿qué es esa oportunidad que nos abre? Es poner el tema sobre la mesa, que ya pasó ahora, ¿no? Exacto. Poner en boca a todos y decir, espera, ¿qué es lo que tenemos que revisar? No es solamente cuánto cuesta la tarifa o la energía o cómo componer. Tenemos que ir a revisar estos puntos. Todo. ¿Por qué? Porque si cambiamos una partecita, por ejemplo, aumentamos el FONACIDE y en vez de que sea 300 millones, ahora recibimos 600, ¿verdad? Genial. Pero ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar perdiendo lo que tenemos, que es una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos hasta ahora, y voy a decir de una forma un poco fuerte, pero que es importante decirlo así, son migajas. Son migajas de la riqueza que producimos en Itaipú. Entonces, queremos transformar estos 5 puntos de la estafa en 5 puntos de soberanía. ¿Y qué va a implicar eso? ¿Qué va a significar para nosotras y nosotros ciudadanos de pie del día a día común y corriente? Recuperar territorio y terminar con la invasión militar es algo muy básico, es defender nuestro país y no abrir la puerta para que cuando haya algún inconveniente, un ejército, en este caso brasileño, pueda entrar, ¿verdad? Entonces acá tenemos el punto 1 y el punto 2. ¿El 3? El 3, la cesión de energía. Nosotros podemos disponer de nuestra energía y, por un lado, utilizar más energía en el país, eso categórico, pero también comercializarla. Solamente si hoy la energía que nosotros cedemos a Brasil la comercializáramos. Comercializar, y eso hablábamos, por lo bajo, estamos hablando de 1.500 millones, por lo bajo, 1.500 millones de dólares anuales para ingresar al presupuesto de gastos de la nación. Fíjense que lo que recibimos hoy por la cesión son alrededor de 360 millones. A veces más, a veces menos, nunca fue más. 360. Podríamos recibir 1.500 millones. La binacionalidad. Acá tenemos justamente la clave para destrabar este manejo corrupto Perverso. de un Estado sobre otro Estado, ¿verdad? Y secreto, ¿verdad? Secreto, ahí está el mayor secreto. y que nadie rinde cuentas, nadie paga. Pero por dar un dato de la binacionalidad, porque podemos hablar mucho, todos los ingresos de Itaipú tienen que ser anualmente gastados en Itaipú. Ahí aparecen los gastos sociales. Que son súper importantes, pero que no son ni el 4% de todo lo que representa Itaipú por año. Voy a poner un ejemplo. Se presentó el programa de modernización agrícola como un gran evento, un gran acto de gobierno. Eso es 0.1% de los ingresos anuales de Itaipú.
El resto nosotros le damos a los bancos para la deuda, le damos a la industria. Entonces, haciendo un cálculo rápido, que ahí nosotros estamos en una tarea de afinar esto, pero en números generales, sin la binacionalidad y haciendo que, cubriendo todos los costos de Itaipú, los ingresos puedan ir a cada uno de los estados de manera soberana, nosotros hablamos de por lo menos 1.500 millones de dólares más al año. Que pueden ingresar a las arcas del estado. Estamos hablando ya de 3.000 millones. Allá estamos hablando de 3.000, ¿sí? Y el último, la deuda, que es algo que podemos terminar de pagar hoy, ¿sí? Eso requiere frenar, hacer una auditoría de la deuda. Y la deuda de Itaipú está teniendo un pago alrededor de 2.000 millones al año. Anuales al año. Es decir, acá tenemos un ahorro, baja la tarifa o incluso destinar esos 2.000 millones a otro lado, ¿no? Es decir, solamente en números generales estamos hablando 5.000 millones. de 5.000, que son casi 40% nuestros ingresos del presupuesto general de gastos de la nación de este año. En ingresos. Si esto otra vez destinamos a inversión y al desarrollo, hablamos de industria, hablamos de empleo, hablamos de educación de calidad, hablamos de represas. Nosotros tenemos 1.750 puntos internos donde podemos construir represas ya estudiados. ¿Ya? ¿Cuántos? 1.700. 1.750. Que pueden generar energía de vuelta limpia. Pequeñas y medianas empresas, represas hidroeléctricas. Represas y regionales. Internas. Sí, para el Paraguay. Para las regiones, para distintas regiones. Claro, y ahí nosotros podemos comercializar. Del Paraguay, claro. Para Paraguay. Ya estudiadas ahora mismo. Ya estudiadas, que podrían... Que son hay financiamiento y se puede construir. Digamos. Son proyectos ya estudiados que te dicen que ciertos puntos son potenciales fuentes de energía hidroeléctrica, por supuesto. Justamente la Facultad Politécnica, el GICE, desarrolla muchos de esos estudios que de alguna u otra forma se podría mirar a partir de acá, ¿verdad? O sea, tenemos un excedente enorme todavía en lo que es Itaipú y Yacyretá, pero también ya es un momento de ir mirando estas cuestiones de qué potenciales tenemos, ¿verdad? Cuando lleguemos a necesitar de toda nuestra energía. O sea, inclusive entonces ya tenemos ese trabajo hecho, adelantado. Adelantado. Es un atlas hidroeléctrico y lo hizo Itaipú y está disponible en la web. Cualquiera busca y tiene el mapa de todos los puntos. Energía solar, energía eólica, nosotros todos los minerales. Podemos hablar años de la potencialidad que tenemos, pero a mí me gusta repetir, porque otra de las cosas instaladas, tipo Paraguay no puso nada, es que nosotros somos luego pobres, ¿verdad? Y yo siempre le pregunto a los alumnos cuando empiezo, ustedes saben que nosotros tenemos oro, saben que tenemos diamante, saben que tenemos gas, que tenemos uranio, que tenemos plata, que tenemos titanio, etcétera, etcétera. O sea, no nos faltan recursos para desarrollar nuestro país. Paso yo, ahí ya están llevando todo. Ya están llevando todo, exacto. Sí. No sé. Y para seguir sumando acá un pequeño grano, un aporte a todas las estafas, ¿verdad? Sí. Entonces, estos 5 puntos de la estafa queremos convertir y necesitamos convertir en 5 puntos de soberanía. Y acá el 2023 nos da esta oportunidad histórica, porque tenemos 2 formas de hacerlo, ¿no? Una es que en el 2023 obligatoriamente se abre una mesa de negociación, o sea, eso sí o sí se tiene que abrir, pero ojo, Brasil está obligado a abrir una mesa de negociación, pero no está obligado a cerrar un acuerdo. Entonces, claro, la mesa se puede abrir y puede durar 25 años, cuánto. 30 años, 80. Si no quieren firmar... Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Claro. Pero a quien le conviene que el tratado siga como está. A Brasil. Sí, nosotros tenemos que modificar porque el anexo C, sí Todo. o sí. Y ahí viene el camino que justamente estudiando consideramos el más pertinente, que es el camino de anular el tratado de la estafa, de demandar la nulidad del tratado. Y hacer un nuevo tratado. Y con esto, la nulidad del tratado, soberanamente el Estado paraguayo la puede demandar hoy en la Corte Internacional de la Haya. Como vimos, el tratado tiene vicios de origen, tiene vicios en todo su desarrollo y tiene un desvío de su supuesta intención original. No sirvió al desarrollo ni al beneficio de los pueblos. No. ¿Cómo se puede hacer la nulidad del tratado? Contanos eso después de la pausa que tengo. Excelente. Ese es el eje de la campaña que ustedes están encabezando. Claro. El planteamiento es directo, porque la pregunta es, sí,
¿Y qué instrumento va a regir en la relación de Itaipú con los estados brasileño y paraguayo? Esa sería una pregunta. Pausa, en un ratito volvemos. Dale. Que están pidiendo que ya informamos. Sí. En las redes sociales de Monumental, particularmente en Facebook, ustedes van a encontrar las gráficas de la profe. Sí, todo el programa. Todo el programa, y entonces van a poder, porque me están pidiendo la grabación del programa. De toda tu exposición. Y pido disculpas porque no podemos responder a todas las consultas, Sí. ¿verdad? De eso se trata. Y muchísimas gracias por sus aportes también. Creo que en general la gente comenzó a entender un montón de cosas. Digo, comenzó a entender porque de eso se trata. Ustedes notaron también, hay un gran desconocimiento general de cuándo nace Itaipú, de dónde viene, cuál fue el conflicto. ¿Qué cambios hubo radicales? Te dejo hablar, Cecilia, porque finalmente llegamos a esto. 2023, dijiste, es, como dice en la pizarra, para cerrar nuestro encuentro de hoy, la oportunidad histórica. Es más, con el apoyo de los estudiantes, el caso de Joel, que está aquí ya con su tesis lista para poder recibirse, nulidad del tratado inclusive. Y la gente dice, pero no es muy, ¿cómo vamos a quedarnos? ¿Y qué tratado vamos a tener? Porque a veces hay gente como que tiene miedo de decir, ¿cómo vamos a estar? Medio que medio al aire. Contanos, Cecilia, ¿cómo es? Y con Joel ya también. A ver, ¿cómo es? Excelente. El 2023 es una oportunidad histórica, Sí. y ahí creemos esto que hablábamos, no tenemos más que estar parchando un tratado que tiene un origen ilícito de corrupción y de una estafa que no sirvió en estos 50 años, ni al pueblo paraguayo ni brasileño. El 2023 nos abre la oportunidad de ir al fondo de la cuestión y plantear la nulidad del tratado, lo cual podemos hacer soberanamente como Estado paraguayo hoy. Eso se hace en una demanda a la Corte Internacional de La Haya, y a partir de la sentencia de la Corte se obliga a ambos estados, es decir, no estamos esperando que Brasil decida o no, si es que quiere o no cambiar el tratado, del cual, como vimos, claramente se beneficia, sino obliga a ambos estados a negociar un nuevo esquema, donde tenemos que construir un nuevo esquema de manejo de Itaipú, donde sean el Estado paraguayo y brasileño y la ciudadanía a través de sus estados quienes puedan dirigir y beneficiarse de toda la enorme riqueza que genera Itaipú año tras año, ¿no? Y ahí tenemos muchos casos. Por un lado, tenemos varios estudios ya, por ejemplo, el doctor de Gasperi, ya fallecido, un gran jurista, que a partir de sus estudios llegó a esta conclusión de la nulidad y tiene un análisis de todos los vicios de nulidad del tratado. Tenemos una serie de estudios desde el 70 que explican por qué el tratado tiene una nulidad de origen. Tenemos todas las investigaciones de estos años de quién se benefició, principalmente las empresas en Brasil, los grandes bancos y un grupito de pequeñas autoridades corruptas en contra del desarrollo paraguayo. Y tenemos por sobre todo, yo creo, la lección de estos días, que es una ciudadanía activa, ¿no? O sea, hoy día los 7 millones de fiscales que estamos trabajando en el tema de Itaipú somos realmente la garantía, ¿no? Vemos bien que si esto dejamos en manos de los mismos de siempre, hay muchos intereses ya armados y gente que no quiere tocar el problema de fondo, porque o están metidos en contratos o están metidos en algún beneficio otro tienen. beneficio de esta estafa. Pero la mayoría de la ciudadanía sí necesitamos, ¿sí? Necesitamos hospitales, necesitamos techos que no se caigan pública de calidad, puentes, industria, transporte eléctrico, ¿no? O sea, inversión tendría que haber volado en este nuevas país formas hace de muchos energía. años. O sea, tenemos todo. La nulidad del tratado obliga a los estados a construir nuevos esquemas. Tenemos ejemplos de distintos esquemas de manejo que no tienen este invento de la binacionalidad, incluso en la región, ¿no? Y ahí tenemos experiencias que mirar, pero siempre resguardando cómo garantizar lo nuestro. Por eso la campaña la llamamos Itaipú Ñanembaé, que fue un debate entre todas y todos, y decíamos, no, Itaipú es nuestro, pero está secuestrado hace 50 años. Entonces, recuperemos lo nuestro y que nos sirva para el desarrollo nacional. Cualquiera de las personas que nos está escuchando y dice, yo quiero ser parte de Itaipú Ñanembaé, uno puede, digamos, sumarse a este equipo. ¿Por quiénes está conformado Itaipú Ñanembaé? Por supuesto. La campaña Itaipú Ñanembaé está abierta para todos los sectores de la sociedad, justamente, porque la idea es llevar a un ámbito un poco lejos de lo que es lo técnico, ¿verdad? Como siempre lo veníamos viendo en los medios, las explicaciones de
de los miembros del consejo, el director de Itaipú, etcétera, ¿verdad? Entonces llevamos a un contexto en donde pueda ser consumido por una persona, por un ciudadano común y normal, corriente, ¿verdad? Un trabajador, obrero. Entonces esa es la idea. Claro, la principal, gente no se mete donde no entiende. Exactamente. Por eso, Totalmente. hoy, por ejemplo, me llamó la atención la participación. Sí, impresionante. Porque en general vos traes a hablar de este tema y silencio, no entendéis, no Sí. entendés. La clave fue el Que fue lenguaje muy- que fue el Ah, lenguaje. que Y usó Joel, ustedes Ceci. se pusieron de acuerdo en que, viene enfrente, Joel, para que te escuché, se pusieron de acuerdo en que así debe ser el lenguaje. Así debe ser el lenguaje y justamente el contenido, o sea, el hecho de que estemos personas justamente de distintos ámbitos compartiendo y pudiendo debatir hace que el contenido final sea algo lo Digerible. suficientemente digerible Asequible. para todos los sectores, Ujú. ¿verdad? Y eso se va compensando, se va arreglando hasta que la mayor proporción de personas logren entender, porque al final un pueblo conocedor sobre el tema, en lo mínimo, es el que va a poder remover estas cuestiones y lograr realmente la recuperación de nuestra soberanía. Quiero Y le va preguntarle a Ceci antes algo nomás, breve. quiero decir más por lo que él dice y le cerrás. Eso que dice Joel es muy importante. Vos fuiste el que dijiste 7 millones de fiscales, dijiste. Sí. Eso le va a dar legitimidad al gobernante que se Así anime es. a hacer este paso. Sí. 7 millones de fiscales le van a dar legitimidad en el ejercicio de ese derecho al presidente o al Así mismo. grupo de poder que se anime a esto. Yo no veo muchos que se animen a hacer. Máximo en el 2020 creo que podemos... Y no hay muchas probabilidades de llegar a lo mismo si no hay participación del pueblo en esto, ¿verdad? Ahora, ¿se puede mejorar, Ceci, a tu criterio sin... Porque hay Bucuta, la nulidad y compañía. ¿Se puede tener algo mejor sin nulidad del tratado en el 2023? Es como una pelota que ya no funciona, entonces vos le pones un parche. Sabés que No, podés ya sé. jugar 2, 3 partidos, pero Va a no terminar funcionar. pinchándose. ¿Qué decías, ¿Qué Menchi? fue lo que pasó el 24 de mayo a tu criterio, así rápidamente? Este episodio que dejó afuera a 4 funcionarios del gobierno, a 4 autoridades muy importantes del gobierno, ¿qué significó? ¿Y qué es lo que tendríamos que esperar puede pasar a partir de la conformación de este gabinete cuando se complete nuevamente con otros nombres? ¿Qué tipo de gente tenemos que pensar tiene que llegar para que pensemos en que va a haber un cambio radical en la manera de encarar todo esto? Y yo creo que, y celebro toda la reacción que se generó en torno a lo del acta, porque el acta desnudó una serie de falencias muy importantes. Primero, demostró todas las presiones que Brasil ejerce cuando está perdiendo mínimamente alguno de los privilegios que este tratado le ha dado en todos estos años, ¿no? Entonces, solamente en una discusión de cuánta energía utilizaría cada uno y en la tarifa, Brasil dejó de pagar, Itaipú dejó de facturar en los primeros meses y el gobierno paraguayo cedió, agachó la cabeza, puenteó incluso a sus técnicos y cedió a esa necesidad. Nunca más de que- oportuno tu término, puenteo. Puenteo. Porque parece que los puentes es lo que nos dieron a cambio. Lo que no, literalmente me gusta el puenteo. También. Pero eso saltó a la luz porque ese acuerdo ataba de manos y pies a Paraguay para no poder usarse en más de la energía que usa ahora hasta el 2022. O sea, alguien quiere instalar una gran industria, Una no puede. electrointensiva, por ¿Querés ejemplo. No. un transporte eléctrico? No podés porque toda tu energía ya le comprometiste a la industria paulista. ¿Ya? Y encarecer la tarifa en una conquista que fue que justamente el 50% de la energía que le llamamos barata sea paraguaya. ¿Ya? Entonces, que esto salte a la luz para mí es muy importante que sea ahora y no dentro de un año cuando tengamos un tarifazo, ¿verdad? Y celebro también la reacción ciudadana, porque lo grave de este antecedente, de un acuerdo a espaldas del pueblo paraguayo y en contra de los intereses paraguayos, nos deja muy mal parados para mirar hacia adelante si no hay un cambio radical de posición. La posición no puede ser ceder el interés paraguayo para subsidiar el otro, tiene que ser, bueno, encontremos claro lo que nos beneficia a todos, pero defendamos lo nuestro. Y ahí creo que la ciudadanía es clave. Entonces, quiero nomás aprovechar para invitar a toda la audiencia que está escuchando y que está preguntando, justamente a poder seguirnos en todas las redes. La campaña es abierta, somos todas y todos voluntarios, eso es re importante, porque siempre nos claro. preguntan, hacemos Más esto. o pagande, Gina. Claro, y acá nosotros hacemos Sí, vaquita, sí. juntamos pero en serio la hacemos ¿Cómo a es? pulmón. Nos pueden encontrar en todas las redes como Itaipú Ñanembaé, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook es el que más se mueve.
Tenemos una biblioteca abierta Mira, qué que la pueden interesante. encontrar, en la cual disponibilizamos todos los datos oficiales, los tratados, Qué notas bonito. reversales, el acta que corrió, la subimos para la gente que Sí. quería leer, memorias y balances de Itaipú, etcétera. Binacionalidad está también, porque Está. la gente te pregunta de dónde es lo que salió la palabra binacional, qué es lo que es el tratado, qué es lo que es un organismo supraestado. Todo ese tipo, ¿hay documentación para Hay leer? documentos, Correcto. la documentación Bueno, oficial y no, porque información es poder, así que lo que tenemos que hacer es Totalmente. socializar la información, no esconderla, y eso es un poco el interés de la campaña. Ahí está el poder, dicho sea de paso. Así Cecilia, mismo. Joel, Un placer gracias. haberlos tenido Un gusto acá. haberlos Gusto, ¿verdad? aprendimos Muchísimas muchísimo. gracias por que hayan iluminarnos. estado Muchísimas gracias. cómodos también con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. No, a ustedes Hasta muchas gracias y siempre. a toda la audiencia.